Ya saludo, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar en la clase del concepto de integral definido. Esta idea nos va a llevar a lo que sería la definición de integral de Riemann y cómo a partir de dicho concepto, al igual que en las derivadas, el pretexto para hablar de una derivada tenemos dos, ¿no? Recordemos, uno era lo que es el área, la pendiente, la tangente de la curva en un punto. Y el otro era el concepto de velocidad media, velocidad instantánea, ¿sí? Bien, pues para el caso de la integral definida, entonces se parte de un concepto geométrico que es el concepto de área. Uno sabe que tenemos el área de figuras conocidas, regulares, como el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el de un rombo, ¿sí? Pero pues acá vamos a tratar de encontrar el área de figuras que no son tan conocidas y que necesariamente se necesita el concepto del cálculo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a trabajar esa parte. Bien, para poder entrar al concepto de integral definida, obviamente que este concepto lo desarrolló Leibniz, Riemann, Newton. Es necesario que tengamos algunos elementos importantes para conocer y poder entender bien este concepto. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Bien. Entonces, vamos a hablar del concepto de sumatoria. ¿Sí? Entonces, acá la notación que vamos a utilizar para sumatoria sumatoria desde desde igual 1 hasta n a sub i, ¿qué significa? Es una suma abreviada, la cual la escribimos de esta manera, que al desarrollarla la podemos ver de la forma siguiente. Entonces, se supone que este i igual 1 se llama el límite inferior y n es el límite superior. Es decir, acá inicia la sumatoria de los términos, los primeros i términos, hasta e. Al desarrollar dicha sumatoria tendremos, entonces, el i va cambiando, ¿cierto? Es una variable, un índice. Empieza en 1 y va de 1 en 1. Entonces acá tenemos a sub 1, más a sub 2, más a sub 3, más a sub n término. ¿Listo? Entonces veamos algunos ejemplos de cómo podemos desarrollar una sumatoria. Entonces el primer ejemplo tenemos entonces, la sumatoria desde igual 1 hasta 5 de ¿qué? La expresión es 2i más 1. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a cambiar el valor de i, primero por 1, entonces nos va a quedar 2 por 1 más 1, que es la forma que tenemos aquí. Más, ahora vamos con el siguiente término que sería 2 por 2 más 1, más el siguiente que es 2 por 3 más 1, más 2 por 4 más 1, más 2 por 5 más 1. Hasta aquí, hasta 5, porque la sumatoria dice hasta 5. Al hacer los cálculos de cada uno de esos términos, encontramos que nos va a dar entonces, el primero nos va a dar 3, luego más 3, más 5, más 7, más 9, más 11. En total nos va a dar 35 esta sumatoria. ¿Listo? Bien, damos un segundo ejemplo. Entonces acá tenemos la sumatoria de igual 1 hasta 3, es decir, vamos a solamente tener 3 sumandos, de la expresión 3i al cuadrado más 4i sobre i más 1. Al igual que en el caso anterior, empezamos a cambiar el valor de i, primero por 1, luego por 2, luego por 3. Al hacerlo, entonces encontramos que el primer término, 3 por 1 al cuadrado más 4 por 1 sobre 1 más 1, más el siguiente término sería 3 por 2 a la 2 más 4 por 2 sobre 2 más 1. Observen que donde esté la i se cambia por el valor que vamos llevando. Más 3 por 3 a la 2 más 4 por 3 sobre 3 más 1. Entonces, bien, al hacer la sumatoria de los resultados, encontramos que nos va a dar 7 medios más 20 tercios más 39 cuartos. Ese valor, entonces, finalmente nos va a dar 239 doceavos, que sería la suma de estos primeros términos. ¿Listo? Bien, es importante tener en cuenta algunas propiedades de las sumatorias, porque las vamos a utilizar en el desarrollo de lo que sería el concepto del área bajo la estructura de una suma de arriba. Bien, la primera propiedad nos dice que la sumatoria de igual 1 hasta n de una constante por una variable a sub i es igual a tomar. Sacamos la constante de la sumatoria por la sumatoria de a sub i. ¿Listo? Primero. Y k, pues obviamente es un número real. La segunda propiedad nos dice que la sumatoria de una constante, miren que acá no hay ningún subíndice, o sea que es constante esta expresión, va a ser exactamente igual a tomar el límite superior, en este caso n, por el valor de la constante. O sea que el resultado nos va a dar nk. Ojo con esa propiedad. Bien. La tercera propiedad nos dice que al sumar la sumatoria de a sub i más o menos b sub i, es decir, la sumatoria de una suma o una resta es exactamente igual a ¿qué? A la sumatoria de la primera expresión de a sub i más la sumatoria de la segunda expresión. ¿Listo? Para que la tengamos muy presentes. Bien, una cuarta propiedad que es importante tener en cuenta es la sumatoria de los primeros i términos. Eso es igual a decir que n por n más 1 sobre 2. Esta expresión se debe a Gauss, que se llama el príncipe de las matemáticas, el cual a una edad de más o menos 5 años, la profesora, como era muy hiperactivo el muchacho, entonces le dijo,
súmenme los primeros 100 términos. Entonces él era muy piloso, entonces lo que hizo fue hacer el desarrollo para la suma de los n términos que quiera, y aquí está, ¿listo? Bien, una quinta propiedad es la sumatoria de igual a 1 hasta n de los primeros términos al cuadrado, que se desarrolla como que, atención, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Importante que tengan en cuenta esta también. La sexta es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los primeros cubos, que será igual a decir que n por n más 1 sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces es la manera como vamos a encontrar dichas sumatorias. Bien, ahora, como decíamos, la idea es encontrar el área bajo una curva que tengamos acá en el plano. Entonces esta área se supone que está limitada entre x igual a x igual a b, el eje x y la curva a, ¿listo? Entonces vamos a tener dos clases de curvas en este momento, mejor, dos clases de sumatorias. Una, cuando los rectángulos, porque vamos a utilizar figuras conocidas, en este caso un rectángulo, vamos a tomar el intervalo entre a y b y vamos a construir la mayor cantidad de rectángulos inscritos dentro de la curva. Como son inscritos, observen acá que hay valores que no cubren totalmente la curva. Cuando eso ocurre, a esta curva o a esta suma de estas áreas, porque sabemos que el área total va a ser la suma de cada uno de estos rectángulos, se define como que, bueno, recordemos que el área de un rectángulo es base por la altura, ¿listo? Pero en este caso, como estamos hablando que los rectángulos están por debajo de la curva, en este caso entonces hablaremos de sumas lower o sumas inferiores. ¿Y cómo se define? La suma total inferior será igual a la sumatoria de que la altura de cada rectángulo, que es su imagen f de x y, por el grosor de cada rectángulo, que llamaremos la base, que es delta de x y. Esta se llama una suma de Riemann inferior. Bien, pero otro lado podemos encontrar rectángulos que donde la curva quede circunscrita, es decir, por debajo de los rectángulos. Entonces en este caso hablaremos de una suma superior o upper, ¿sí? Suma, que se define de la misma manera anterior, pero obviamente que teniendo en cuenta que la imagen por la altura de cada rectángulo, esta vez cada rectángulo sobresale nuestra curva, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La idea, ¿cuál es? Para que uno aproxime muy bien el área bajo esta curva, entonces hay dos ideas. Una, que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior tienda a cero, es decir, que esta diferencia marcada entre las dos curvas sea cada vez más pequeña, ¿listo? Bien, entonces, finalmente lo que buscamos es encontrar esta área bajo esta curva. Entonces ahí tenemos un concepto importante que se llama norma de la partición. ¿Qué es la partición? Cuando dividimos el intervalo entre a y b en muchos pedacitos diferentes, todos diferentes tamaños. Ahora, ¿qué es la norma de la partición? Considerar el valor o la longitud más grande del intervalo el cual hayamos particionado este intervalo b. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos son diferentes bases o longitudes. Entonces vamos a considerar la más grande. Vamos a suponer que esta es el valor más grande de las longitudes o las amplitudes de cada intervalo que hemos considerado entre a y b. Por lo tanto, entonces, la idea ¿cuál es? Que vamos a encontrar, la norma de la partición será el valor más grande, ¿listo? Ahora definimos una suma de Riemann. ¿Qué es una suma de Riemann? Pues la sumatoria de todas las, digamos, áreas que hay bajo de los rectángulos que se encuentran aquí abajo. Entonces el área es la base por la altura. Entonces acá la altura es f de x y por delta de x y. ¿Listo? Bien, ahora si a eso le metemos el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, quiere decir que si hacemos que la longitud más grande tienda a cero, imagínense que esto queda totalmente cubierto por muchos rectángulos, o sea, haremos un cubrimiento total de esta región. Entonces eso hace que estas longitudes sean cada vez más pequeñas. Entonces si hacemos el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la sumatoria de f de x y por delta de x y, que es exactamente igual a decir el límite cuando n tiende a infinito, es decir, el número de rectángulos aumenta, ¿sí? Entonces quiere decir que ese valor, si existe el límite, entonces ese límite va a tener un nombre bien importante, ¿no? Entonces aquí definimos que para f definida en el intervalo a b, la integral definida de f entre a y b, que se nota la integral entre a y b de f de x de x, a se le llama límite inferior, b límite superior, este es el integrando y acá nuestro de x ya lo hemos visto, entonces se define como que acá hacemos la integral es igual a la integral entre a y b de f de x igual al límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la sumatoria de f de x y por delta de x, que es exactamente igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x por delta de x, siempre que el límite existe. Entonces acá hemos definido lo que sería para nosotros una integral definida como un límite de una suma de Riemann. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos aquí para poder encontrar y ver cómo se aplica esto. Entonces vamos a hallar el área bajo la curva
f de x igual a x al cuadrado más 1 en el intervalo 0, 2. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es tomar la curva y solamente vamos a hacer dos particiones. Se busca que cada rectángulo, cada base sea la misma, por lo tanto entonces acá la base de cada rectángulo se definirá como b menos a sobre n, es decir, límite derecho del intervalo menos el límite izquierdo sobre el número de intervalos o particiones que quiero hacer. Entonces en este caso, como es 2, el b y el a es 0, entonces 2 menos 0 nos da 2 sobre 2 nos va a dar 1. Quiere decir que cada amplitud es de 1 centímetro, la base, 1 centímetro. Ahora, la altura simplemente consideramos el extremo derecho de cada uno de los intervalos. Entonces, tenemos que el área total será igual al área 1 más al área 2. Por lo tanto, el área 1 es igual a f de 1 por 1, porque es nuestra primera valor. ¿Listo? Este es x1 y este es x2. Entonces eso nos va a quedar simplemente el área 1 como la función es x al cuadrado más 1, entonces la imagen de 1 reemplazamos acá, sería 1 al cuadrado más 1, y eso por el delta x que es 1, esto nos va a dar entonces 2. Para el área 2, entonces ya x vale 2, entonces f de 2 por delta x nos va a dar 2 al cuadrado más 1 por 1 igual a 5. El área total nos va a dar entonces 7 unidades cuadradas, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué tal si hacemos una partición de 4 rectángulos en esa misma región? Entonces veamos. Y entonces en este caso, si tenemos 4, entonces decimos que el delta x será b menos a sobre n, entonces 2 menos 0 sobre 4, esto nos va a dar entonces un medio. Quiere decir que de 0 a la primera partición hay un medio, luego de esta partición a la siguiente hay otro medio, un medio, todo es un medio. Pero entonces si vamos sumando, acá tengo un medio, acá sería 2 medios, que sería 1, acá sería 3 medios, aquí sería 4 medios, que sería 2. Ahora, lo importante que es tener en cuenta que cada uno de estos valores se encuentra prácticamente a partir del extremo izquierdo del intervalo, límite inferior del intervalo, y a eso le va a sumar tantas veces delta x. Si ustedes observan acá, entonces esta primera partición será 0 más 1 vez delta x, esta siguiente será 0 más 2 veces delta x, la siguiente será 0 más 3 veces delta x, y la partición n será n o 0 más n veces delta x. Ojo, porque acá el extremo izquierdo es 0, pero hay ejercicios en los cuales ya no es 0, simplemente usted debe colocar acá el valor en el cual empiezo o voy a integrar de dónde a dónde, el intervalo de integración. ¿Listo? Bien, entonces ahora al hacer estos cálculos, 0 más 1 delta x nos queda 1 por delta x, que es un medio, entonces esto nos queda un medio, acá nos quedaría 1, 3 medios y 2. Ahora el área, ¿cómo lo calculamos? Pues es f de x por delta x, entonces el área 1 será f de x1 por delta x, entonces nos va a quedar f de 1 por delta x por f1 delta x por delta x, o sea, sabemos que delta x vale un medio, entonces 1 por un medio daría un medio por delta x que es un medio. Finalmente calculamos la imagen, f de un medio sería igual a un medio al cuadrado más 1 por un medio, y eso nos va a dar 5 octavos. Y así lo haremos con a sub 2, a sub 3 y a sub 4. ¿Listo? Los cálculos. Por lo tanto, entonces el área total nos va a quedar simplemente sumando el área de estos 4 rectángulos, y eso nos va a quedar finalmente 4.5 unidades cuadradas. ¿Listo? Ahora, si queremos que sea n particiones del intervalo, entonces el delta x nos va a quedar 2 menos 0 sobre n, o sea que el delta x nos va a quedar 2 sobre n. ¿Listo? Bien, entonces al buscar el área sub i, recordemos que el área sub i sería igual a f de x sub i por delta de x, pero f de x sub i, área sub i es igual a f de x sub i. ¿Quién es x sub i? Recordemos que el x sub i es igual a i veces delta x, tal como lo veíamos acá, que acá era n veces delta x o i veces delta x. Entonces en este caso tendremos que a sub i, delta x, entonces reemplazamos acá en la función, entonces sería como delta x sub i es igual a i delta x, entonces como está elevado al cuadrado según la función, porque la función es x al cuadrado más 1, entonces me va a quedar y el cuadrado delta de x al cuadrado más 1 por delta de x. Entonces eso, al resolver tenemos esta expresión. ¿Listo? Bien, entonces vamos a calcular su área. Entonces el área total sería igual a la sumatoria de a sub i, ¿cierto? Es decir, nos va a quedar, miren que acá queda i delta x al cuadrado y el cuadrado delta de n sobre n al cuadrado más 1 por 2 sobre n, que es nuestro delta x. Entonces, vamos a continuar. En este momento ahorita continuamos con la parte 2 del video para poder explicar bien cada una de estas partecitas. ¿Listo? Ya volvemos.